194 días de administración, de menos 34 días para la segunda sesión ordinaria que comienza el lunes 18 de agosto. Y en la mañana de hoy tendremos oportunidad en primera instancia de hablar con el chef Joe Padilla del World Paella Cup 2025 para una convocatoria en la mañana de hoy, de la cual le hablaremos dentro de unos instantes. También estará con nosotros el senador Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico, y también a la senadora Nitza Morán Trinidad. Estará con nosotros en el tercer turno para hablar de algunos de los asuntos que han acontecido durante esta semana y lo que hay pendiente también para la gobernadora firmar. Algunas ya se han materializado. Hay una del Fondo del Seguro del Estado, un cambio a la ley del Fondo del Seguro del Estado, que les hablaré dentro de unos minutos, y que beneficia tanto a los patronos que utilizan las primas del Fondo del Seguro del Estado como a los beneficiarios que se acogen a dichos servicios luego de una convocatoria ayer de la gobernadora en el hospital que atiende a estas personas. Y dando paso al orden de los asuntos, una solicitud de interdicto presentada nada más y nada menos por Physicians Correctional, por el asunto que les venimos hablando ya hace varias semanas, cuando se enviara una notificación de cancelación de contrato por parte del secretario Fernando Quiñones para propósitos de que se ha incumplido con las disposiciones de no solamente el contrato, sino con las buenas prácticas que ocurren alegadamente. Y hemos dicho que esto es un poco complicado toda vez de que había unas expresiones previas de la gobernadora a entrar al supuesto, ¿verdad? A su puesto en el 2 de enero del año corriente, y que esto pudiera obedecer a otras políticas de las cuales no se tenía constancia y otros sucesos previo a entrar al puesto de gobernadora, y que ya desde la campaña se habían realizado ciertas expresiones que pudieran parecer políticas. Y ha decidido este contratista privado ir y acudir ante una solicitud de injunction o de interdicto para paralizar ciertas cosas y que el gobierno haga y deje de hacer unas particulares que tienen que ver con la notificación de cancelación del contrato. Y aquí hay varias figuras jurídicas que tienen que ver con estos sucesos y que pone de manifiesto cómo se llevan a cabo los procesos cuando hay incumplimiento o cuando hay actuaciones de un contratista. Esto pudiera poner en juego unos derechos que pudiera tener este contratista al acudir a los tribunales, porque de cierto tiempo para acá, y esto hay que decirlo, y va a tener mucho que ver también con la situación que vamos a hablar de Genera, New Fortress y Luma también, porque se le incluye una disposición a los contratos desde un tiempo para acá, como acabo de decir, de que si se acude a los tribunales y se demanda al gobierno, pudiera esto proceder a que no se renueven los contratos o a que se terminen. Esta cláusula yo siempre he tenido mis reservas por razón de que no queremos ver otras actuaciones por parte de los contratistas para incumplimientos que tengan que ver con el gobierno. Como la hemos visto con esto del barco, que parece haberse resuelto, pero a futuro me parece que aquí van a tener que tomar acciones, pero voy para allá ya mismo. Y manteniendo sobre el asunto de Physicians Correctional, acuden en esta medida que tiene que verse en un tiempo récord para poder dilucidar las argumentaciones de una parte y de otra, pero que tienen que ver y basan este reclamo muy interesantemente y de manera responsable en los servicios que se le ofrecen a la población correccional. Y uno de los argumentos o de los pilares básicos de esta solicitud de interdicto por parte del tribunal, que tiene que verse en 24 a 48 horas, tiene que darse una vista para estos propósitos, se trae el caso de Morales Feliciano, que es el caso legendario que por décadas ha estado andando cantazo y que tiene que ver no solamente con el hacinamiento en las cárceles y penales del país,
sino también con los servicios que hay que proveérsele a esta población, porque es una cuestión de derechos humanos y de derechos civiles que la persona por estar confinada no pierde y que obliga al Estado en una jurisdicción norteamericana, no solamente en Puerto Rico, a darle estos servicios a la población correccional, cosa que había ya expresado la portavoz de Physician Correctional en un momento dado al recibo de la comunicación del secretario Quiñones y que decía que pudiera ponerse en juego o pudiera haber un riesgo de no dársele los servicios que esta población requiere, que habían sido de excelencia y que obtuvieron hasta un premio, Physician Correctional, para estos propósitos. Y no solamente se basa en el caso federal de Morales Feliciano, sino también el ingrediente político partidista. ¿Por qué dicen y argumentan en este documento de cerca de 10 páginas que hay también unas expresiones previas de la gobernadora después de la primaria y antes de esta, de que había que acabarse con ese contrato? Y argumenta Physician Correctional, nada más y nada menos, que ellos respaldaron la candidatura a la primaria de Pedro Pierluisi y que esto es una represalia directa de la gobernadora Jennifer González por no haber sido respaldada por este contratista, mire, con contribuciones mínimamente políticas, y que este es el verdadero motivo, esta es la motivación para cancelar este contrato y no necesariamente por un incumplimiento que no se esboza ni se manifiesta en la comunicación que envía el secretario Quiñones y que debería mínimamente estar fundamentada la notificación de cancelación, que debiera contener mínimamente ese ingrediente. Dado todos estos asuntos, hay que ver qué va a ocurrir en el tribunal cuando se vean los argumentos de las partes y que hay el elemento político o no, para que entonces no solamente se paralice la cancelación del contrato, sino el proceso que ya ha sido anunciado también, en que me parece que ahí se precipitó el secretario en decir, vamos a empezar a requerir propuestas, a ver quién puede dar estos servicios. Y dijo el secretario, hasta tanto no se encuentre otro proveedor, un poco reconociendo la necesidad de que se siga y se continúe dando los servicios, a pesar de estar buscando las propuestas, a ver quién va a ser el proponente y si Physician Correctional, como les dije ayer, pudiera también hacer el bidding, hacer la puja en ese proceso de subasta o requerimiento de propuesta, el procedimiento competitivo, para propósitos de, como ellos entienden que lo han hecho todo bien, continuar con dicho contrato que tiene una fecha de cancelación al 2000, o no de cancelación, de terminación, de culminación, al 2028. Por tanto, hay un contrato válido en el cual los señalamientos, más allá del caso de Hermes Ávila o de cualquier otro que pudiera haber, no se esbozan ni se fundamentan en la notificación que envía el secretario Quiñones. Esos son los argumentos de Physician para estos propósitos. Y como hemos visto antes, en otro tipo de contratación, es importante el cómo. Siempre se los digo. Porque hay una cosa que se llama debido proceso de ley, que no solamente el gobierno está llamado a llevar a cabo, sino muchas entidades privadas también. Y que para eso, para argumentar, impugnar o cualquier otra situación, están los tribunales. Y que en las notificaciones tiene que haber unas disposiciones que enteren, que comuniquen exacta y precisamente por qué el gobierno o las entidades tienen o hacen o dejan de hacer o culminan procesos. Es importante establecer ciertos parámetros, inclusive, y en uno que se ha fallado consistentemente, el decir, ok, esta es mi decisión, te estoy anunciando mi decisión, pero si tú no estás satisfecho o satisfecha y de acuerdo con lo que yo estoy haciendo como gobierno, tienes este foro a donde acudir para presentar tus argumentos. Eso es de carácter constitucional y no se puede evadir. Cuando yo
tuve oportunidad de ser asesor jurídico y, ¿verdad? Y de participar en los procesos del Tribunal Apelativo en la oficina del juez Carlos Vizcarrondo, y esto no tenía nada que ver con la figura del juez, pero en el Tribunal Apelativo cambiaron el formato, y esto a manera de ejemplo, ¿verdad?, de cómo se expedían las notificaciones de los recursos presentados y los decididos. Y cambiaron el papel, algo muy sencillo. Y se eliminó esa disposición en todas las sentencias o notificaciones que hace el tribunal de que si usted no está satisfecho con nuestra decisión, tiene 30 días para acudir a otro foro, a cualquiera que fuera. Y por eso hubo que revertir casi un mes completo de notificaciones del Tribunal Apelativo, eso para allá para el 2006-2007, y tuvieron que empezar los términos a correr también, porque mientras esas disposiciones de carácter constitucional para enterar a los beneficiados o a los no beneficiados de estas resoluciones tienen que estar enterados de cuáles son sus derechos, porque no todo el mundo tiene el conocimiento legal y para esto tiene que haber una debida notificación. Y me parece que aquí, en términos de cuáles son los criterios que se utilizan para anunciar esa cancelación del contrato válido hasta el 2028, firmado por las partes, y el contrato, como siempre les digo, es la ley entre las partes, más allá de las leyes, reglamentos y otras cosas que pudieran interceder, y que para esto, obviamente, hay unos términos para impugnar o argumentar sobre ello, y en este caso, cuando se le dice a alguien, voy a dar por terminado porque tú incumpliste. Ajá, ¿cómo incumplí? Eso tiene que quedar fundamentado en esa notificación. Así que veremos a ver por dónde aterriza esta nave espacial, como siempre les digo, una vez se convoque en los tribunales este pedido de interdicción de que el tribunal diga al gobierno, párame eso ahí, no prosigas con el proceso competitivo, pero también no me canceles el asunto. La realidad es que es subsanable el asunto de la fundamentación de la razón para cancelar. Es tan sencillo como que el secretario enmiende su carta, su notificación, con la documentación o con los fundamentos que entiende para dicha cancelación. Esa parte es subsanable. Si hay una motivación política en todo esto, este argumento me parece que tendrá que dilucidarse quizás en otro foro que no es el del interdicto per se, pero paralizando los procesos tendría que entonces correr otros 30 días, que eso sí lo contiene la notificación del secretario, porque eso es lo que dice el contrato. Así que esto está sumamente interesante para propósitos de proveer el servicio a la población correccional y ver entonces cómo el gobierno quizás encabulle, vuelve y tira para propósitos de poder fundamentar su decisión, si es que la tiene y que no obedece a otras razones más allá de las del contrato, fuera del contrato, y ver entonces qué determina el tribunal. Súper, súper interesante esto que vaya a pasar, porque tiene mucha vigencia también y va a tener que ver con otras cosas que se quieren hacer, como las del sistema eléctrico. Y dándole paso un poco entonces a ese otro tema, miren, viró el barco. Explicarle al marciano. Viró el barco, va a atracar y va a proveer el servicio. Ayer la gobernadora le dio 24 horas a New Fortress, la compañía que es la matriz de Genera, que a su vez se encarga del mantenimiento y la operación de las plantas, y ellos recularon y dijeron, ok, vamos a atracar el barquito y vamos a darte el combustible, que el barco estuvo desde el sábado por ahí pululeando, achero, estaba por ahí visitando toda el área de la bahía de San Juan, a las afueras, y que dieron unas razones de que si el viento, que si la marea, que si qué sé yo, para no atracar, pero que era una orden directa. Ah, pues claro que, claro que sí. Y que argumentaron que había una factura que no se había pagado por unos servicios que se dieron en el 2020. Mire, vuelvo al contrato, vuelvo a la ley. Este proceder era una irresponsabilidad, como así lo ha dicho el zar de la energía, el ingeniero Josué Colón, y director de las alianzas público-privadas. Y en el contrato, nos dice ayer
el ingeniero Josué Colón, hay unos parámetros, hay unas disposiciones que te dicen a ti, contratista, que si estás solicitando un pago o estás impugnando que el pago no fue correspondiente o no lo han hecho, lo que sea, hay un proceso para ese, que no es decirle ni paralizar la operación, lo cual pone en riesgo a nuestro sistema eléctrico y que, como les dije ayer, hay unas disposiciones inclusive de ley federal que por razones de seguridad nacional trata esto como un elemento criminal, inclusive en una jurisdicción norteamericana. ¿Cómo se ilustraron esos vaqueros operativos directivos de New Fortress? ¿Y qué les hizo cambiar de posición? Yo me sospecho que más allá del ultimátum que les dio la gobernadora de llevarlos a los tribunales o reservarse, como dijo ella, cualquier acción para estos propósitos, alguien les dijo, oye, ahí hay un elemento federal que pudieran caerte encima y hasta ir presos los directivos que hayan ordenado el que no se continúe con el suministro, porque eso pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro, por las dependencias que tienen aquí y porque es un riesgo a una jurisdicción norteamericana, a las comunicaciones, a un montón de otras cosas. Y por eso se comprende dentro del Patriot Act y otras legislaciones federales también que a pesar de que haya una deuda reconocida o no, ese suplido al cual usted, compañía, se comprometió no se puede interrumpir porque hay unas razones de mucho más peso como la seguridad nacional y la provisión de servicios médicos y otras cosas, otras tantas cosas que no se pueden interrumpir ni dejar de atender. Y obviamente aquí hay muchas vertientes y componentes de esta situación que no necesariamente es el pago de esa factura de $9 millones. Y a todas luces lo que se está buscando impulsar aquí es que se le pague a Genera o a New Fortress más bien, o se le firme el contrato a 15 años por el suplido de gas que alcanzaría billones de dólares. Y que como el negociado y la Junta de Supervisión Fiscal han levantado banderas y reservas en cuanto a las disposiciones de ese contrato y no se acaba de firmar, ellos pensaron, los directivos de New Fortress, que esta era la manera eficaz para impulsar, apuntalar, meter el mollero para que esto terminara de firmarse. Pero parece que se les olvidó que estamos en una jurisdicción norteamericana y que contrario a lo que han hecho en otros países que le ha provocado su propia situación fiscal, no pueden venir aquí a hacer lo que harían en otros sitios. Y por tanto, por lo menos por ahora, han decidido virar, disuadir la conducta de tratar de doblegar al gobierno en este tipo de proceder. Pero, a mi juicio, esto no se queda ahí. Ante este segundo evento, porque no es la primera vez que New Fortress hace esto, hay unas cosas que el gobierno se tiene que asegurar para propósitos de que esto no vuelva a ocurrir y que ellos no tienen el mango del sartén para estos propósitos. Y me refiero a New Fortress, a Genera o cualquiera de ellos, inclusive el UMA. ¿Qué medidas pudiera ejercer el gobierno a futuro para que esto no vuelva a repetirse? Pues me parece que la respuesta está en los tribunales y quizás en algunas de las disposiciones que tenga el contrato firmado con las partes, que está vigente por lo menos hasta el 2026. Y a esos efectos, tiene también que hacer algo el gobierno para que no se monopolice el acceso a la facilidad portuaria que tiene New Fortress. Y que en caso de que ellos vuelvan a ejercer este tipo de conducta, de alguna manera venga una orden de un tribunal y le diga, sí, ¿tú te vas a negar? Pues yo tengo este proveedor, va a venir otro barquito y tiene que atracar ahí. Y hay multiplicidad de factores que pudieran incidir en esto. A pesar de que hay un contrato válido en la facilidad portuaria, que no es que ellos la compraron, ellos están allí arrendados, pero si ese contrato de arrendamiento válido pone en riesgo el sistema eléctrico de Puerto Rico, quizás
un tribunal pueda decidir, ¿sabes qué? O te doy por terminado ese contrato de arrendamiento porque es contrario a la ley, la moral y el orden público. Y eso siempre tiene que estar contenido en los contratos, a pesar de quién se obliga y a qué se obliga. Y entonces ahí o me tienes que permitir el acceso o ¡pam!, te vas. Y ahora esa facilidad puede ser utilizada por cualquier otro proveedor que sí me pueda suplir el combustible. Eso es una posibilidad. Yo no sé si la vayan a ejercer, pero sería lo más responsable ante el segundo evento de esta actitud y esta conducta por parte de New Fortress, más allá de quizás dar por terminado o sancionar en multa a New Fortress. Y por ahí hay una multa también de Luma corriendo por no entregar información. Así que aquí hay situaciones que hay que resolver por la vía legal, no hay de otra, para propósitos de a qué se comprometieron esos operadores. Ellos van a argumentar, como les decía ayer, de que tú me cambiaste los muñequitos, las reglas de juego y el presupuesto para yo operar. Y ante esa situación, entonces, como tú me cambiaste los muñequitos, yo no puedo entregarte el servicio como me obligué a hacerlo. Porque al final del día esto cuesta. Y hay que pagarle gente, hay que tener subcontratistas y otro tipo de situación. Así que bien interesante esta situación de los contratos, porque evidentemente aquí hay que tener una intervención directa para la protección de esos servicios, tanto el de Physician Correctional como el de New Fortress o Genera, para que no vuelva a ocurrir esta situación que ocurrió el sábado con el suplido de gas. Ayer, otra noticia que rompió y que tuvimos oportunidad de anticipar lo que iba a pasar una vez se informara que habría de imponerse una multa al senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez por lo que pasó alegadamente en el Departamento de Educación y que por sus propias representaciones en documentos de su defensa. Aquí no es que ellos investigaron, no es por la investigación de terceras personas, por lo que dijo el documento que presentó para defenderse el senador mediante sus abogados. Se admitió haber hecho las llamadas a unos funcionarios ahí que estaban en el comité de evaluación de esos premios. Y que, como les decía ayer, más allá de que el comité fuera movido por la posición del entonces subsecretario del Departamento de Educación, hubo una intervención. La llamada parece ser admitida por el propio senador, hoy senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. ¿Y por qué esto es importante? Porque más allá de lo que puedan decir terceras personas de cómo se sintieron, si se sintieron presionados o demás, hay un elemento de que lo que tú dices, lo que tú plasmas en un documento para defenderte, puede ser utilizado como una admisión. Y ante esa admisión, dice la Oficina de Ética Gubernamental, se actuó y se impuso la sanción. Aquí hay fondos federales, vuelvo y les recuerdo, estos premios fueron con fondos federales y pudiera haber una actuación que no la ha habido hasta ahora, o por lo menos no se ha informado, de otras agencias federales. Y que intervenir con esto para beneficiar a alguien, ya sea por matiz político o porque es la gente de mi confianza, es los que a mí me gustan, tiene que haber una transparencia y una pulcritud en cómo se llevan a cabo los procesos. Y la figura del secretario o del subsecretario es la autoridad nominadora como se conoce. Y puede y tiene a su haber unas medidas que pudieran entenderse como represalia para un empleado que no haga lo que yo le instruyo. Y por tanto, esa presión parece haberse ejercido, se los digo desde ayer. Y él dice que va a apelar la decisión y que va a ir a los foros correspondientes y lanza una andanada contra la Oficina de Ética de que no la pegan y que han revertido sus decisiones en un pasado. Pero la realidad es que al final del día se basa en la propia admisión del hoy senador,
en sus documentos que le presenta la Oficina de Ética Gubernamental, y a raíz de esas admisiones, dice la oficina, es que se impone la sanción. Está complicado porque, de hecho, y vuelvo y recalco, no parte de testimonios o de otra investigación que no sea las propias admisiones que hace el hoy senador, y todavía hay otro proceso que queda por verse, que es la querella ética que el senador le pone en reacción al hoy secretario Eliezer Ramos Paredes ante el Tribunal Supremo para ir contra su título de abogado por haber hecho la llamada a la Oficina de Ética para propósitos de denunciar esta intervención indebida. Y ese es otro proceso que correrá aparte, más o menos con la misma prueba, con los mismos documentos. Y vuelvo y repito, está muy complicado porque no es por ninguna otra razón que no sea por las propias admisiones en el documento legal que se le somete a la Oficina de Ética en respuesta a la investigación que llevaron a cabo. Así que veremos a ver cuáles son. Él dijo que no iba a hacer más expresiones fuera de la que les leí ayer, de que irá y recurrirá contra esta decisión de la Oficina de Ética Gubernamental. Entiendo que debería ser al Tribunal Apelativo y ver qué se decide cuando el Tribunal Apelativo se confronte con ese récord y con las admisiones que alegadamente hace y que son el óbice o la génesis de la imposición de la multa. ¿Qué consecuencias pudiera traerle esto al senador dentro del cuerpo legislativo y la posición que ocupa ahora? Pues pudiera ser, como hemos visto, una amonestación, una moción de censura, una multa. No veo todavía, hay que ver qué más vaya a salir, particularmente con la situación del Departamento de Transportación y Obras Públicas también, donde se vio envuelto en otro alegado hecho. Pero hasta ahora, esa es la que hay en cuanto a el futuro del senador y, de nuevo, otros procesos paralelos que tienen que ver con esta y otras situaciones y cuál pudiera ser su futuro. Cuando regresemos, debemos entablar comunicación con el chef Joe Padilla para hablar de esto del World Paella Cup 2025, que hoy habrá una convocatoria en Vivo Beach Club, porque es uno de los nuestros y se está midiendo, Achero, allá contra la gente que inventó la cosa y ha tenido muy buenos resultados. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. La cuenta de Estado 51 PR, que nos suben a lo que es YouTube para propósitos de que puedan disfrutar del contenido luego de finalizado el programa. Eso de las 10 de la mañana ya lo suben también. Estaremos próximamente también anunciando nuestro canal de Facebook para que puedan, tanto los que están aquí en Puerto Rico como los de afuera, ver el contenido una vez culmine. Si lo quieren ver en vivo, pues estamos a través del Facebook Live de Nación Z y de la aplicación La Música también. Excuso al chef Joe Padilla, estará con nosotros próximamente para anunciar este Congreso de la Paella, ¿cómo se llama? Y hablaremos un poco con él. Pero hay otras noticias que necesito poder analizárselas porque están súper interesantes. Mañana habrá una convocatoria en el Congreso. Y había hablado sobre esto hace unas semanas porque había habido unas expresiones de lo que se llaman los ranking members, los congresistas que tienen rango en las comisiones que tienen jurisdicción sobre Puerto Rico, que es la Comisión de Recursos Naturales, tanto en el Senado como en la Cámara, y una subcomisión particular, que es la que de ordinario celebra este tipo de vistas. Y que ha habido un reclamo, más allá de la resolución presentada recientemente por el senador Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado, y a la cual se une la gobernadora, de dar por culminada o la permanencia de la Junta, porque ha salido muy cara, porque hay cosas que no han logrado, han sido injustos en algunos de los reclamos que se hace. Y la realidad es que, como les decía en semanas previas, con este ejercicio que se acaba de hacer para el presupuesto de Puerto Rico, a pesar de que hubo unos chichoncitos ahí al final, se logró conciliar el primer presupuesto balanceado en 9 años. Hay personas que les van a decir que ya hubo años previos, pero al final la realidad de lo que ocurrió es que prevaleció el borrador que impuso la Junta. Aquí se concilió ese borrador
como dije anteriormente, y hay el primer presupuesto balanceado. Eso tiene que venir de la mano con otros eventos que tienen que ocurrir para comenzar ese countdown de lo que dice la ley promesa. Y es el regreso a los mercados, a un interés que sea bueno, que no sea excesivo, además de los 4 presupuestos balanceados y otra serie de eventos que tienen que ocurrir para que la Junta salga y termine su permanencia. Y de un momento dado, más allá de esta molestia y el riesgo que pudiera haber con denunciar a este Congreso y a esta administración de Donald Trump, las actuaciones de la composición de esta Junta, pudiera salir más cara la salsa que el pescado. ¿A qué me refiero? Que nos manden a un vaquero o a una vaquera para acá, como en los tiempos de cuando llegó Natalia Yaresco, que no haya es lo que yo diga y se acabó. Y que sean leales a la administración de Donald Trump y que entonces nos vaya aún peor. Hubo un logro significativo y hay que reconocerlo en la conciliación de este presupuesto entre el ente de la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico con todo el componente que tiene que ver con lo económico. Hay que destacarlo. Pero en esta vista mañana y por unas expresiones previas de esos miembros del Congreso con rango en estas comisiones, esta vista no va a ser para denunciar la permanencia de la Junta. Aquí lo que hay detrás, y lo han dicho los propios congresistas, tanto Fitzgerald como el otro pájaro que es el presidente de la comisión, aquí lo que se busca es que a ellos les llegaron unos fondos de inversión que son bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y que ante un alegado arrastre de pie de la Junta de Supervisión Fiscal están tratando de que les paguen y que les paguen lo más posible. Y ahí va a salir todo el entuerto de cuántos asesores, abogados, consultores y todo lo que ha contratado la Junta y que ese dinero quizá pueda haber sido utilizado para pagarle un poquito más a esos bonistas de lo que se ha propuesto hasta ahora. Si hay una ganancia neta después del pago de la operación y el asunto de los 19,000 millones de dólares que hay en fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico que no se ha tocado o se ha tocado mínimamente. Ese tipo de fondo. Aquí queda por fuera qué va a pasar con FEMA y cómo van a correr los procesos también ante su potencial eliminación, como lo ha dicho el presidente Trump. Pero aquí el congresista o los congresistas que tienen que ver con esta convocatoria en el día de mañana, donde se espera que participe inclusive el comisionado residente Pablo José Hernández, no es para ver cómo enmienda promesa y cómo salimos de la Junta. Porque todavía siguen habiendo ejemplos de irresponsabilidad por parte de nuestra legislatura, con medidas presentadas y aprobadas que no tienen con qué pagarse. Y eso fue lo que nos trajo a este tipo de circunstancias, de la quiebra. Y de tener que nos impusieran, más allá de la moratoria de promesa, también la Junta de Supervisión Fiscal. Y ante estas actuaciones, evidentemente, hay que tener un control. Y ese control lo ha ejercido hasta ahora la Junta de Supervisión Fiscal. Que no han dicho nada en cuanto a ciertas actuaciones de lo que ha habido, como las enmiendas al Código Municipal. Y quiero preguntarle ahorita a la senadora Nitza Morán y también a Luis Javier Hernández, porque había un montón de cosas en ese proyecto del Senado 615 que hasta la propia gobernadora desconocía, porque se le añadieron esas clausulitas ahí al final, se descargó la medida, no hubo vista pública, no hubo ponencias, no hubo debate sobre la medida y se votó. Y el portavoz del Partido Popular ha dicho y ha admitido que le votó a favor, porque habían otras cosas ahí que ayudaban a los alcaldes. Pero parece que no se leyeron esa última, que no es la creación de ningún impuesto nuevo, nada. Se los dije ayer y se los recalco. Eso ya se cobra, esas partidas ya se cobran. Lo que se busca es que se distribuya entre los municipios donde verdaderamente residen las personas que lo pagan. Y eso está incluido en su factura.
Quizás por eso es que la gobernadora no sabía que eso se había incluido en esa medida. Pero lo que se busca es una distribución equitativa de acuerdo a dónde viva la persona que paga ese impuesto que ya existe. Yo me sospecho que la Alianza de Telecomunicaciones, que está compuesta por la mayoría de los participantes de los proveedores de servicio telefónico y de Internet, así también como Cable TV, no quieren que usted sepa que ya usted paga eso y que quizás por eso es que han incidido y han recomendado a la gobernadora que no lo firme. Porque esa distribución ahora se va a hacer, como vuelvo e insisto, de acuerdo al municipio donde usted viva y no donde usted compró el teléfono o donde paga la factura. Este debate no es nuevo. Ya había surgido con el cargo del 911 y ya había surgido con otros cargos que usted paga actualmente en su factura. Así que más allá de la discusión de si esto es un impuesto nuevo y que la gobernadora ha trazado la raya de que no va a incluir impuestos nuevos, esto es una situación de los alcaldes, porque en ese mismo proyecto se incluye inclusive una disposición del cómo, que es importante, se le aumenta el sueldo a un alcalde. ¿Y qué puede hacer una asamblea municipal o no? Muchas veces va a depender de si usted es municipio autónomo o no lo es. Pero este alivio que recibirían los alcaldes, alegadamente de 1.100 millones de dólares, evidentemente fue recomendado por la Federación de Alcaldes. Y los asociados no están muy lejos, no vengan ahora a decir, yo no sabía eso, porque ese proyecto se discutió, me consta, entre federados y asociados. Y se le recomendó y se le llevó al presidente del Senado. Y por petición lo radicó y se aprobó y se siguió todo el trámite legislativo. Y aquí estamos ahora. Si la gobernadora no lo firma, con todas las otras enmiendas que hay al Código Municipal, a la ley de municipio, se buscaría un segundo bochinche con los alcaldes, que les había dicho que le iba a dar una cantidad y que después se redujo y que no había. ¿Qué va a decir la Junta de Supervisión Fiscal sobre esto? ¿O pasarán 2 o 3 años como pasó con el contrato de New Fortress, que ahora están diciendo que tiene cláusulas leoninas y que no son buenas para el pueblo de Puerto Rico 3 años después? Quizás como la gobernadora no se han enterado, porque el proyecto se firmó en los últimos días y se aprobó, debo decir, está pendiente la firma de la gobernadora. Hay muchos proyectos pendientes, eso siempre pasa, particularmente en la primera sesión ordinaria que se celebra para propósitos de lo que quiere conseguir una administración de acuerdo a sus compromisos programáticos y demás, y se recibe un montón de cosas que las personas en Fortaleza tienen que leer bien y hacer las recomendaciones correspondientes a la gobernadora de cómo haya terminado el proyecto. Que a lo mejor en los mismos proyectos de administración, o sea, los que envía Fortaleza para allá, le cambian cositas y a lo mejor no queda como la gobernadora quiere. Ese es un riesgo. Y la gobernadora fue presidenta de un cuerpo legislativo. Debe conocer esto muy bien. Y esta parte es interesante porque pudiera dictar cuál va a ser la relación con la legislatura, más allá de lo que pasó con los nombramientos en esta primera sesión, si empiezan los propios legisladores del Partido Nuevo Progresista a cambiarle la política pública a la gobernadora, con la cual se comprometieron en el programa de gobierno. Pero como les he dicho anteriormente, ese es uno de los riesgos que se corre cuando tú vas a presentar tu programa de gobierno ante el país en una convocatoria y llegas bailando y vestido de Mujer Maravilla. Y quizá se tomó a chacota o no se siguió bien, que era lo que decía ese documento. Si estaba lo de la palguera, si estaba lo de los municipios y tantas otras cosas, la cancelación del contrato de Physician, tantas otras cosas que ha dicho la gobernadora y su equipo ejecutivo también. Eso estaba en el programa de gobierno, eso estaba en el programa de gobierno, eso estaba en el programa de gobierno. Y nos enteramos ahora. Ese es uno de los riesgos de celebrar ese tipo de espectáculo ante la presentación del documento más importante de una administración que entra en funciones y que obviamente va a tomar políticas públicas
que afecten o beneficien al país en cuanto a su ejecución. Y como ganaron con tanta contundencia en Cámara y Senado, hubo que aplicar la ley de minoría. Entonces, de momento, parece salírsele del carril a alguno de los legisladores. Eso siempre va a pasar, porque al final del día, y particularmente con los representantes y senadores que son por distrito, van a buscar el beneficio y que no se afecte su alcalde ni sus municipios, porque le deben su puesto a las personas que votaron por ellos. Y por eso hemos visto representantes y senadores que ganan una elección y después no regresan, porque les pasan factura por lo que hicieron o dejaron de hacer, y si se unieron o no a las políticas del gobernador o gobernadora de turno, y cómo termina siendo esa legislación, esa distribución de los recursos que no es infinito, no es infinita esa distribución ni esos recursos para lograr lo que se busca. Pero mire, no todo es malo. Dentro de las piezas legislativas que acaba de firmar la gobernadora y que hay otra también que incidirá sobre los servicios que provee la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado, que saben que es una responsabilidad en ley de los patronos de pagar unas primas para estar asegurados en caso de que hayan accidentes por parte de sus empleados en su gestión o labor diaria. Y la gobernadora ayer anuncia junto al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, la reducción en las primas para los patronos y mayores beneficios también para las personas que se accidentan o que actualmente reciben servicios de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, particularmente en el Hospital Industrial, allí en el Centro Médico de Río Piedra. Y allí se dio la convocatoria. Y de las primeras cosas que la gobernadora establece responsablemente, porque cuando lo hace bien hay que decirlo también, es que ellos consultaron a una gente, a unos señores que se llaman los actuarios. ¿Qué es eso de un actuario? Mire, en la jerga o el lenguaje de los seguros y de muchas otras instituciones, como los sistemas de retiro y demás fondos que dan servicios y reciben a su vez algún tipo de dinero todos los meses o todos los años, se establece cuánto sale y cuánto ingresa para mantener esa salud fiscal de cualquier fondo que se utilice para dar un servicio o beneficio de acuerdo a la prima que devenguen. Y como esto es un seguro, hay una potencialidad de que sí o no haya que dar ese servicio. A diferencia de los retiros, de los planes de retiro, que tienen una cantidad de gente aportando y tienen unos beneficiarios que extraen de ahí todos los meses o todos los años. Y la gobernadora establece que se consultó a esa gente que hace esos análisis de cuánto tienen, cuánto desembolsan, y a futuro entendieron y obtuvieron el visto bueno de decir nuestra salud financiera está, valga la redundancia, saludable, así que podemos bajar las primas entre un 15 y un 20% dependiendo del patrono y la industria del patrono, lo cual es responsable, porque no es lo mismo cuando usted trabaja en una oficina que cuando está en un site de construcción. La potencialidad de sufrir un accidente quizás sea mayor y requerir un servicio que sea más, ¿verdad?, de mayor cantidad o de mayor gravedad cuando usted está en un site de construcción expuesto a que le caiga algo encima o hacer un movimiento levantando alguna cosa y lesionarse la espalda, qué sé yo, todo lo que puede acontecer en un lugar de trabajo. Y de acuerdo a eso se establecen unos parámetros de reducción en las primas que se paga para ello. Pero además se aumenta, en algunas partidas se duplica la cantidad que existe para que esos beneficiarios, esos accidentados, reciban su servicio. Y son buenas noticias. Ese análisis responsablemente, dice la gobernadora, se hizo. Y basado en eso, entre un 15 y 20% de acuerdo al tipo de industria y los patronos que hayan en ella. Y además de eso,
creo que de 30 a 60 dólares por las terapias y demás, que al final del día se ofrecen en el propio hospital y quizás por eso es que se puede abaratar ese costo, porque no hay una subcontratación de otras facilidades, sino que se dan en la instalación en las facilidades del Estado. Y no se ha subcontratado, vamos, yo estoy seguro que tiene que haber alguna especialidad quizá que sí se subcontrate, pero es lo menos. De ordinario, la dan médicos del Estado revestidos por la inmunidad del Estado y eso abarata el costo y también la potencialidad de que personas se accidenten. Otra medida que pudiera incidir aquí es cuándo se pagan esas primas. Y ahí es que yo me sospecho que quizás pueda haber alguna afección en cuanto al dinero que recibe el Fondo del Seguro del Estado, que sabemos que está saludable su cosa financiera. Y a esos efectos quiere reducirse de cada 6 meses a cada 3 meses el pago de esas primas. Eso todavía no es ley. Se habrá de presentar en la próxima sesión legislativa y veremos a ver cómo termina esa pieza legislativa. De nuevo, son buenas noticias, no todo es malo. Me parece que esto había que mirarlo y hace mucho tiempo y quizás deba ocurrir lo mismo con el seguro compulsorio y también con la ACA, no lo sé. Pero dado de que se está obteniendo más ganancia o más dinero en primas de quizás el servicio que se está solicitando, pudiera haber una reducción en eso que pagamos, ya sea en el malvete o en las diferentes primas que se paga, inclusive en las casas. Porque si alguien va a trabajar en su casa, también sepa que usted debería tener una póliza para esos propósitos en caso de que, más allá de que el contratista pague su póliza también, usted viene a ser un tipo de patrono de esa persona que va a rendir labores, ya sea de jardinería, en el techo, cualquier otra cosa. Es una póliza que no es muy cara y que es importante tener para estar inmune de una reclamación judicial después por la cantidad que pueda esa persona tener en servicios médicos. Así que, vuelvo y repito, no todo es malo y ahí tenemos, ¿verdad? Ese tipo de anuncio por parte de la gobernadora mirando nuestro bolsillo. Y vengo ya mismo porque el panel sobre el fiscal especial independiente ordenó el archivo de una querella que pesaba contra el alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez. No encontraron elementos de intención criminal necesario para la asignación de un FEI. Pero no termina ahí. Refirieron a ética a ver si el proceder del alcalde, fuera de que no haya intención criminal, tiene algún tipo de ilegalidad o que no está como debería ser. Cuando regresemos, entablamos conversación con Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación en el Senado del Partido Popular Democrático. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Tengo conmigo en la mañana de hoy al senador Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días, Eddie, saludos, bendiciones. Qué bueno poder entablar comunicación con su señoría. Muchas cosas pasando en el país, que algunas de ellas usted nos las presagió hace algunas semanas, y particularmente esto del sistema eléctrico, más allá de la participación de los operadores y demás, parece estar en riesgo y la intervención del gobierno, decía hace unos minutos en mi primera locución, que con que el barco regrese y atraque, particularmente para esta provisión del gas, no es suficiente porque a futuro deberían tomarse algunas medidas para asegurar la facilidad portuaria. Le pido que se quite el sombrero de senador y se ponga el de abogado, que sé que nunca lo ha dejado. ¿Qué pudiera hacer el gobierno para evitar estas situaciones y estas conversaciones incómodas con los operadores o con los contratistas? Porque tenemos la otra situación ahora también con Physician Correctional, que parece todo provenir de las disposiciones contractuales y de las leyes que cubren esto. Bueno, es que también recordemos que este gobierno se ha caracterizado por hacer contratos completamente leoninos y que favorecen a una sola parte. O sea, este es el común denominador. Veamos Luma, el mejor ejemplo. ¿Por qué estamos luchando y por qué todo el mundo hace un análisis de lo difícil que sería para el gobierno poder deshacerse de Luma? Bueno, porque hicieron un contrato que beneficiaba solamente una parte y que teniendo un servicio esencial
se lo entregaron por completo el control a esta gente. No solamente el control de la red, sino también el control de nada más y nada menos que los fondos federales que se hubieran utilizado para reconstruir la red. En este tema de la gasificación, es lo mismo. Ellos entregaron el puerto, el muelle de San Juan a estas personas para que tuvieran el monopolio del gas por completo. Y entonces, pues, sabemos que era anticipable que salir de ese contrato iba a ser difícil porque ellos tienen, obviamente, el sartén agarrado por el mango, tienen todas las herramientas para dejarnos improvistos de alguna otra alternativa. Así que yo ayer lo explicaba, ¿verdad? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es hacer un buen análisis de cómo poder volver a tener el control del muelle. Es lo primero. Porque si no, tú puedes resolver, vamos a partir de que resolvamos la factura de 12 millones, que es que en un ambiente tan grande de tanto dinero, no es mucho, ¿sabes? El contrato del gas es de 20 mil millones de dólares. 12 millones de dólares no es nada. Pero yo creo que esto nos debe dar a nosotros la preocupación o la ocupación de cómo retomamos el control de esa facilidad. Es lo primero. Y lo segundo, obviamente, es que la contratación de la persona que nos suple el gas pues se haga fuera de elementos externos, porque tú recordarás que Ninfortress había levantado bandera de que habían presiones de cabilderos, te suena esa la palabra, cabilderos, que estaban trabajando fuerte para que otra compañía se llevara la buena pro de la venta del gas. Así que yo creo que esos son elementos que hay que ir trabajando en el futuro, pero a corto plazo pues tenemos nuevamente otra crisis energética a la que nos ha asumido la administración de la gobernadora Jennifer González, nuevamente. Pero, senador, a esos efectos, cualquier administración que llegara en 2025 de cualquier partido iba a tener que bregar con estas situaciones porque son contratos heredados. Como siempre digo que es importante, cómo se ha manejado esta situación, y me preocupa sobremanera el asunto de las promesas que se hicieron en primaria y en campaña de la elección, porque ahora en eso está basándose estos contratistas. Cuando les levantan incumplimiento o cualquier otra cosa. No, es que había una manifestación y una expresión política que a eso es lo que obedece el que me quieran meter caña ahora. Esto no es ningún tipo de seguimiento o de fiscalización, sino que es una hazaña política por nosotros no haberle donado al partido que ganó. ¿Cómo manejamos esa situación? En el caso de Physicians, yo creo que era prácticamente una promesa de campaña a la gobernadora que iba a cancelar el contrato y que iba a conseguir una nueva compañía. Yo hubiera querido que la gobernadora hubiera tenido ese mismo ánimo con Luma. Porque si hubiera tenido ese mismo ánimo con Luma, pues la cosa fuera completamente diferente, ¿verdad? Esta compañía suple un servicio esencial a los presos y parece ser que hay contención con relación al cumplimiento o no de la misma, con relación al tema de Hermes Ávila. La compañía dice que a quien le atribuye la responsabilidad de haber sacado a este señor es completamente de corrección, que en nada tuvieron que ver ellos, ¿verdad? Dicen ellos, aducen ellos, que en nada tuvieron que ver ellos. Yo discrepo, ¿verdad? Yo creo que algún grado de responsabilidad tuvieron que haber tenido. Caramba, eran los médicos que evaluaban, ¿verdad? Pero ellos dicen que no. Bueno, pues eso es una contención que hay, pero eso se discutirá en su momento en el tribunal. Vamos, al final del camino lo que no puede haber es una acción tomada exclusivamente por criterios políticos partidistas y porque no le hayan dado dinero a la campaña, ni mucho menos porque sean del grupo de los cabilderos que han tratado de impulsar esta administración por ojo, boca y nariz en todas las agencias, comenzando por educación, ¿verdad? Recordaremos el contrato famoso de seguridad que de buenas a primeras se lo quitaron a una compañía que tenía todos los elementos para ser adjudicado y se lo dieron a un segundo postor porque simple y sencillamente era el cabildero amigo de los amigos. ¿Qué hubiese hecho una administración del Partido Popular Democrático si hubiese llegado al poder con este tipo de contratos distintos a lo que ha hecho la gobernadora? Bueno, primero hablarle con la verdad al país, porque el problema que ha tenido la gobernadora es un problema de credibilidad. Fíjate que no son acciones, en algunas cosas no son acciones ilógicas, pero como la gobernadora no le dice la verdad al país, pues obviamente, ciertamente la gente ya no le cree. Por ejemplo, en el tema de Luma, nosotros hubiéramos aprobado la legislación que nosotros presentamos el primer día, Cámara y Senado.
comenzar el trámite para cancelar el contrato, porque en el caso de Luma hay un claro incumplimiento en muchos renglones. Y obviamente pues Luma se iba a defender en el proceso, pero tenemos que comenzarlo. Pero, senador, eso mismo estamos denunciando, que si hizo una promesa de campaña, le iban a levantar entonces al Partido Popular lo mismo. Es que es una expresión política y no necesariamente está constatado el incumplimiento de acuerdo con la ley y el contrato. Eso es lo que nos va a poner en el problema particular que tiene la administración de turno. Pero bendito mi santo, ¿tú crees que Luma no ha incumplido con su contrato y que no ha sido negligente en el trámite de su gestión para mantener la red energética en muchas cosas? Te voy a dar un ejemplo, uno para con la muestra un botón. El traslado del famoso transformador de Santa Isabel, que nos costó millones de dólares moverlo de Caguas a Santa Isabel y al final del camino no sabían cómo rayos conectarlos, que hicieron hasta una película para poder llevar ese transformador para allá. Y al final del camino no hicieron nada y nos costó millones. Y era parte del contrato. ¿Quieres otro ejemplo? La forma en que manejaron fatalmente el tema de Fiona, del huracán Fiona. Y si quieres otro más, pues entonces el mal manejo de los fondos federales. Pero esas cláusulas están en el contrato que se pudiera señalar. Ustedes fallaron en la cláusula 327 de la página 4300. Por supuesto, hermano, pero si tú no le envías una dichosa carta a Luma diciéndole que has incumplido con la cláusula 300.400 ahí llegamos. Y no le das un periodo de curación, ¿verdad? Porque los abogados... Tiene que haber un debido proceso. Esa es la parte importante de estas notificaciones de cancelación de contrato o de incumplimiento. Pero como yo siempre he dicho, cuando yo era alcalde, lo que no se comienza, no se termina. Claro. O sea, si tú no comienzas un proceso de notificación formal de incumplimientos a la compañía, pues no hiciste nada. Todo fue para las gradas, como lo ha hecho la gobernadora. Todo para las gradas, pero a la hora de la verdad, nada que ver. Como lo fue Genera, mira, la renegociación de Genera fue otro paquete, fue otro embuste. Nunca hubo ningún aguaje del gobierno de renegociar, fue al contrario, fue Genera que no le convenía porque nunca iba a cumplir las cláusulas de bonificación por performance. Y ellos dijeron, mira, levanto las manos, quítame esos 800 millones que están ahí porque tú nunca me los vas a pagar, pero págame los 114. Y si la gobernadora hubiera dicho la verdad, pues a lo mejor no estuviera cogiendo los golpes que está cogiendo, pero es que todo es una mentira. Mira, lo de New Fortress es otro paquete más. New Fortress no se ha ido. La barcaza no se ha ido de Puerto Rico. La barcaza todavía está en jurisdicción de Puerto Rico. Bueno, dice la prensa escrita hoy que van a atracar y a proveer el gas. No sé si fue por el apercibimiento del ultimátum de la gobernadora o a lo que se exponen, porque aquí hay disposiciones federales. Aquí hay disposiciones federales, Luis Javier Hernández. Eddie, ¿qué ultimátum de 8 cuartos de la gobernadora? Les dio 24 horas para que buscaran el gas y lo suplieran. Mira, pero es que ya sabía, si nunca se ha ido de allí, nunca se ha ido de Puerto Rico. Mira, que yo lo que no quiero pensar es que están metiendo presión y haciendo esto porque tienen a otra persona para darle el tumbe. Tienen ya otra compañía pendiente para darle el contrato. O sea, todo aquí tú no pienses que ellos están buscando lo mejor para Puerto Rico. Si hubiera sido así, estuvieran diciendo la verdad. Aquí alguien se quiere hacer rico a costillas del país. Esa es la realidad. Es un contrato de 1.5 billones de dólares a 15 años, me parece. Correcto, el de suplir el gas. Y tengo que decirle que aquí los federales tienen que estar bien pendientes a lo que está pasando, que no estén jugando. Aquí yo no quiero pensar que están intentando crear una crisis porque quieren favorecer a alguien. Porque es que ya este gobierno ya no se les puede creer ni el Padre Nuestro. Wow. Senador, mañana hay una vista congresional donde supuestamente se le va a dar pan a la Junta. Por las expresiones de los congresistas, los ranking members de las comisiones, me parece que la vista no va a terminar siendo para eso. Acabo de decir que pudiera ser para ver cómo se acelera el pago a los bonistas de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y no necesariamente por las injusticias que ha cometido la Junta aquí. Y además de eso le añado el elemento de que si cambia esa composición y nos traen 3 o 4 o 5 vaqueros de allá, que no necesariamente hayan podido conciliar, como hizo Robert Mujica y compañía, el primer presupuesto balanceado, alegadamente, nos pudiera salir más cara la salsa que el pescado. Bueno, ahora la diferencia es que hace 20 años no teníamos un comisionado residente del Partido Popular Democrático que piense en el país. Okay. Así que yo apuesto a que la participación de Pablo José va a ser un cambio
de visión, congelación, a todo lo que tú estás diciendo. Todo lo que tú estás diciendo, eso ha ocurrido en todos los dichosos años que citan a la Junta allí, porque ahí estaba Jennifer González que no estaba pensando en nada de sacar la Junta, todo lo contrario. O sea, Pero es que estuvieron no allí había, hace mes y medio y no pasó nada tampoco. bueno, vamos a ver, porque ahora el juego cambia, vuelvo y te digo. ¿Cómo Pablo José cambió? va a estar allí. Bueno, porque tenemos un comisionado que está Pero pendiente es a que los en esa intereses del cita país. reciente Pablo José Hernández estuvo en esa comparecencia y no pasó nada. Salió No, complacido Robert Mujica. no, pero ya verás, ya verás. Hoy va a Ujú. ser un día completamente diferente de rendición de cuentas Y si Pablo José de sigue la Junta. aliándose con los sectores demócratas y no necesariamente físicamente y visiblemente con los republicanos, también va a haber problema porque no necesariamente le van a hacer caso. Y No, un no, elemento que él lo ha traje hecho, con él, lo discutí con él en claro, una pero comparecencia pasada. pero en algunos temas importantes del país, él ha sabido hacer alianzas con congresistas republicanos y se han logrado resultados, como lo ¿Qué debe fue pasar el allí? famoso Ron Cobra. ¿Qué debe pasar allí mañana, según usted lo ve? Mi apreciación es que mañana se le debe pedir cuentas a la Junta, primero del gasto excesivo en sus ingresos, segundo, el por qué al día de hoy ellos dicen que todavía no hay presupuestos balanceados para poder ellos irse, y tercero, por qué no han atendido el tema de desarrollo económico del país, porque son áreas grises. Yo le añadiría a la cherry del frosting que los que comiencen a rendir cuentas éticas de quiénes son sus clientes y cuáles son sus contactos y cuáles son sus intereses. Esta gente está por encima de todo Puerto Rico y pueden revertir cualquier contrato. No nos pase como la famosa directora ejecutiva Lo que oí se decir eso fue. ayer en Pelota Dura, Claro, que ella está contratada por una firma que a su vez contrató en un momento dado con la Junta de Supervisión Fiscal eso es un... como consultor. No, no es que una vez fueron consultores, que eran sus consultores principales, se llevaron aquí un montón de dinero y esa señora, sin encomendarse a nadie, al otro día trabajaba para ellos. Si eso pasara con Luis Javier Hernández una vez saliera a la legislatura, ¿qué le pasaba? Estuviera preso. O sea, eso es un escándalo. Es un escándalo de marca mayor. Senador, pero Aquí, entonces lo que va a pasar mañana es que va a ser un acúsala con tu mamá, como decía el chavo a Kiko. no, yo creo que debe ser el comienzo de un proceso sensato de rendimiento de cuentas de la Junta por primera vez y de comenzar a trazar la ruta de cómo va a ser su salida. Pero el Estado de Derecho No actual podemos no les seguir obliga a pateando la hacerlo, lata. ¿correcto? Claro, pero yo pienso que ya no debemos seguir pateando la lata. Y Ujú. también el gobierno federal y los congresistas, que fueron al fin y al cabo los que crearon esta criatura, tienen esa responsabilidad. Y si cambian esa composición y nos mandan a 8 o 9 vaqueros de allá leales a Donald Trump con la Pues que Dios eficiencia y nos, toda pues, esa cosa. pues que Dios nos coja confesado. Pero eso es uno de los riesgos de ir allí a quejarse. Sí, bueno, lo que pasa es que, pero también Donald Trump puede pensar que esta gente está gastando demasiado dinero y que ya es momento de que se vengan para acá, para sus casas. Complicado. Senador, otra situación que surge y que tiene que ver con un alegado impuesto nuevo, que no es un impuesto nuevo, nada, es la distribución como cambia para propósitos del Código Municipal, de las enmiendas al Código Municipal en el proyecto del Senado 615. Se ha traído la situación de que usted le votó a favor. El Mira, proyecto no necesariamente incluía solamente esta redistribución del impuesto que ya se paga por los puntos de comunicación. Tenía muchas es cosas que más, ¿verdad que sí? lo primero, sí, lo primero es que esto fue un proyecto de descargue que vino presentado por la Federación Ujú. y cuando nosotros lo vimos, ¿verdad? El poco tiempo que tuvimos para evaluarlo, Ajá. no se nos ningún asesor legislativo ni nosotros mismos cuando leímos la medida vimos esa intención de la creación de la medida, o sea, de la Federación, porque al fin y al cabo esto lo trajo la Federación de Alcaldes. Ok. No vimos esa mala fe de la Federación. Honestamente, no vimos esa píldora venenosa, como le llamamos en el argot En el algo legislativo. legislativo, claro. Tú sabes que al final del camino, cuando bajan las medidas, les meten una píldora venenosa a la medida a última hora Ujú. y que es bien difícil que uno pueda evaluarla a último momento. Ahora bien, allá que todavía estamos a tiempo porque la gobernadora no ha firmado la medida. Por eso el proceso de pesos y contrapesos. La gobernadora tiene ahora el tiempo, ¿verdad? Y tiene unos asesores legislativos que revisan que las leyes que se envían para allá no incumplan con la Constitución, con leyes vigentes, ni que sea una locura o en contra de la política pública del gobierno. Si la política pública de este gobierno es, que yo lo dudo mucho, pero ya dice que es, no poner ningún impuesto, ya lo puso con la luz, pero vamos, que su política pública es no poner ningún impuesto adicional, pues yo creo que no debe firmarla y enviarla nuevamente, vetarla de bolsillo y que se vea ese proyecto nuevamente en agosto. Pero de ser Y que así, revisemos esa partida. de ser así y llevar a cabo eso que usted acaba de decir de vetar la medida, ¿no la colocaría en una posición
peor aún que con los alcaldes cuando les dijo que había 35 millones para ellos y No, se no, limitó a porque 14. no, porque vamos, porque en ningún momento la Federación dijo que este proyecto era para poner un impuesto a los celulares. Si es para eso, Ujú. conmigo no cuentan, conmigo no cuentan. O sea, Pero la si información es que para tengo, eso, si senador, al vamos a final del pararnos ahí, porque la camino, información que si tengo al- es que eso ya se está cobrando. Lo que va a hacer es redistribuirse de acuerdo a donde viva el consumidor y que le llegue el bueno, dinero a ese alcalde donde vive esa persona y no donde compró el celular o donde paga pero su factura, como se pasó con el escucha, cargo de se, 911. se escucha bonito, Eddie, Ajá. pero si no es para un cargo adicional al celular, que es Ajá. un gasto necesario de los ciudadanos, Ujú. tiene mi visto bueno. Si no es para eso, si eso conlleva, como dice la Junta de el Grupo de Telecomunicaciones, un costo adicional, pues no cuentan conmigo porque la gente no aguanta más un aumento más en su bolsillo. ¿Qué pudiera decir la Junta sabiendo que estos son cerca de 1.100 millones que le llegaría a los alcaldes, con los cuales ellos no han estado contestes de darle ni un centavo a los alcaldes por Es que las diferentes vuelvo, razones que han expuesto? vuelvo y te digo, Eddie, lo que pasa es que si vamos a traer ingreso adicional, Ujú. tiene que ser por la puerta del frente. No puede ser por la cocina. Aquí no pueden haber legislaciones sorpresivas Ujú. para traerle dinero adicional a los municipios. Todo tiene que ser de frente y transparente. Si es por la cocina escondido con píldora venenosa, conmigo no cuenten. Entiendo su posición, pero la Junta pudiera tener algo que decir aquí. Y quizás no se han enterado, porque la gobernadora no se enteró hasta el pasado viernes cuando le increparon acerca de esta cláusula o esta disposición en el proyecto. Es que la Junta no trajo el proyecto. Así que ellos no deben estar metiendo la cuchara, que eso es parte de lo que está ocurriendo aquí. Tiene un O impacto sea, económico que va directo a los municipios y ellos no quieren claro, fondear los municipios. No es bueno, secreto. lo que pasa es que esta medida no era una medida que estaba dentro del plan fiscal y no era parte de las iniciativas presupuestarias de la Junta. ¿Y los Si se asociados meten qué ahora dicen? es porque están metiendo la cuchara donde no les importa. ¿Y los municipios asociados qué tienen que decir acerca de esto? Si he hablado Escuché con a ellos. Yoyi decir que está Ujú. en contra de un impuesto adicional a las telecomunicaciones. Así que la postura de la asociación es la correcta. ¿Nunca se unieron y nunca hablaron los asociados y los federados en cuanto No, a esto? sobre este tema estoy segurísimo que no. Interesante. Esta salud fiscal de los municipios con las concesiones que se hacen en este presupuesto, ¿van a poder bregar con eso o se van a ver afectados los servicios esenciales de los No, municipios? ya se están viendo afectados. Lo que pasa es que no ha ¿Cómo se va a salido manifestar esa públicamente. afección? Bueno, en que hay municipios que ya están tomando la decisión de no renovación de contratos a empleados Ujú. y obviamente ya verás cómo que tienen que ajustarse para poder brindar los servicios esenciales. O sea, al principio del presupuesto no se ve reflejado porque julio es un mes que posiblemente todo el mundo, todos los municipios están en receso prácticamente. Pero ya verás cuando comience el mes de agosto las caras largas y las noticias difíciles de los alcaldes tomando determinaciones de recortes de gastos, especialmente en los servicios. Y eso va a ser detrimental para la ciudadanía. Y Recordarás los que viajes, los festivales y toda esa cosa que promueven los municipios. bueno, lo que pasa es que hay cosas y hay cosas. O sea, Ujú. yo sé que se escucha romántico el atacar un festival, pero en muchas ocasiones el festival es la única iniciativa que tiene el municipio para poder presentar su ciudad y darle a lo mejor un boom económico a sus pocos negocios pequeñitos que tienen. Lo entiendo, Eh, senador, y, pero a, es que y la a medida que veces, y presentó a veces Josian en el Senado, en la Comisión de Asuntos Municipales, le ponía una restricción a cambio de una inyección de dinero, pero le ponía una restricción en qué no se podía gastar. Y si pone esa restricción es porque eso continúa pasando, ¿o no? bueno, lo que pasa es que el dinero que se consigue nuevo para dar servicio esencial es Ajá, servicio esencial. Y un festival no es un servicio esencial. ¿Sabes? claro. Son dos cosas completamente diferentes. Si tú me hablas a mí de desarrollo económico, pues yo te tengo que incluir los festivales. Si yo te hablo a ti de servicio esencial, pues yo te tengo que excluir los festivales. Porque festival no es un servicio esencial. Servicio esencial es recoger la basura, brindar servicio a la ciudadanía, a los envejecientes, todas esas cosas. Por eso es que seguridad, transportación, por eso es que es lógico que cuando se consiga dinero para servicio esencial, se excluyan todas estas cosas que no son servicio esencial. Ahora bien, Eddie, sí son parte del desarrollo económico de una ciudad. Quítale el Festival de la China a las Marías, a ver si las Marías El tienen Festival de las alguna otra Flores de ahí forma bonito. claro, a ver si tiene alguna forma de proyectarse en El términos de ñame y la turísticos. carne frita de Villalba. ¿Cuántas veces tú has venido aquí a comer ñame y carne frita? Se hace y lo hace un comerciante de la ciudad. O sea, lo que pasa es que han utilizado para caracterizar el asunto
cosas que realmente no tienen nada que ver y que no son un gasto extravagante en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque ciertamente hay sus excepciones, pero nosotros no podemos tomar decisiones a base de las excepciones. Y el denunciar la condición colonial viajando a la estadidad, como reza la ordenanza de algunos alcaldes Eso es federados. ¿Eso es un servicio esencial, senador? pues por supuesto que no, pues eso lo sabe hasta mi hija Victoria Sofía. ¿Que tenemos una condición colonial? No, que es un gasto totalmente innecesario en estos momentos. Yo valoro a aquellos que defienden su ideal de la estadidad. Es una cuestión digna de cada uno a creer en cualquier cosa, pero vamos, del dicho al hecho es un gran trecho. Con Donald Trump en estos momentos en la de presidente, con todas estas situaciones económicas que tenemos, con una gobernadora que está tomando unas decisiones tan tétricas en el país, con un país que apenas ha podido sacar los pies del plato, que recibió la cantidad más grande en la historia de fondos federales y no ha utilizado ni el 65%. Pues tú crees que hay un ambiente para hablar del estatus. Yo he ido muchas veces y tú has ido muchas veces a la capital federal. Uh-huh. Tú sabes que de lo menos que se habla allí es de la condición de estatus del país. Se habla de la preocupación de la corrupción y se habla del mal manejo de los fondos federales. Pues entonces, con ese escenario, ¿quién se atreve a hablar de estatus en la capital federal? Nadie. Senador, quiero hablar brevemente de la refundación. Me quedan minutos, pero desde el Partido Popular y la salida o el reingreso de algunas figuras del Movimiento Victoria Ciudadana y de la Alianza, pero esta redistribución que hace el Departamento de Educación basado en las necesidades de los estudiantes, sé que usted lo toca personalmente por unas razones que usted y yo sabemos, ¿verdad? ¿Le parece un buen ejercicio por parte del secretario Eliezer Ramos Pared? Me parece un paso correcto en términos filosóficos. Uh-huh. Ahora, como yo siempre digo, el diablo está en los detalles. Y en la práctica. Lo importante, exacto, lo importante es que al final del camino ese dinero que se ha destinado por estudiante llegue directamente a servicios directos al estudiante. El problema que tiene el Departamento de Educación, aparte que está altamente politizado, es que está altamente burocratizado. Y en muchas ocasiones ese dinero que se asigna por estudiante Uh-huh. no apenas llega a un 10 o un 15% del mismo al servicio directo al estudiante. Se queda en ayudantes de los ayudantes, en los contratos y en los favores. Y aún más cuando llegamos a las necesidades de educación especial. Y cuando se trata de los niños de educación especial, pues ya tú sabes que siempre están en la rueda de abajo. Yo obviamente, porque por eso voté por Eliezer Ramos, porque sé que tiene, aparte de que tiene una historia de vida que lo ha tocado directamente hacia eso, Uh-huh. sino que tiene una preparación dirigida al área de educación especial, y yo tengo la esperanza de que este cuatrienio se puedan mejorar cosas. Ahora bien, tengo que darle una queja o un golpe al secretario. ¿Qué pasó? Sí, la medida de la creación de las escuelas de inclusión vino con una observación negativa del Departamento de Educación y me la engavetaron. ¿Y qué buscaba eso? Buscaba crear, al menos en un municipio, ¿verdad? En una escuela por municipio, que fuera convertida en una escuela donde los estudiantes de educación especial pudieran recibir todos sus servicios. Y obviamente las razones por las cuales vinieron con un memorando negativo, una opinión negativa, Uh-huh. es porque entendían que eso ellos ya lo estaban haciendo. Veo. Y esa no es la contestación, porque la legislación, y tú muy bien lo sabes, se crea para obligar, no importa quién esté allí, no importa quién sea el secretario, no importa quién sea el gobierno, a que se establezca una política pública establecida por ley. Y yo no quiero que los estudiantes de educación especial se sientan servidos por quien está ahí de secretario hoy que quiera ayudarle. Pregúntale a los demandantes del pleito de clase de Rosalía Vélez. Exactamente. Senador, tengo segundos nada más. ¿Va a continuar un desfile de personalidades que militaban en la alianza ingresando al Partido Popular Democrático? Válgame, ya está ocurriendo hace tiempo, y de populares que hace tiempo no estaban militando Uh-huh. porque estaban desilusionados por el partido, por las razones que sea, ya están integrados nuevamente al partido y nos van a ayudar a dar un copo electoral. Yo no tengo duda de que esta elección... ¿A cambio de qué? No, a cambio de sacar a Jennifer González al PNP de administración de una vez y por todas. O sea, la alternativa real de cambio... Uh-huh. Va a ser el Partido Popular Democrático. Obviamente, parte de la refundación y nuestro gran reto es demostrarles a ellos que nuestro partido es un partido de causas, no de ideología.
y que realmente somos una casa grande donde todos los puertorriqueños caben. Muchas de las insatisfacciones de estas personas es que no se les compartió nada con las posiciones que tuvo el PIB y con el adelanto que tuvo políticamente. ¿Van a exigir eso al Partido Popular? ¿Usted cree? Lo que pasa es que esa alianza estuvo pegada con chicle. Anda, pues. Y fue pactada por dos personas que se estaban beneficiando directamente, que fue Manuel Natal y Juan Dalmau. Y cuando tú haces una alianza en base a eso, pues el resultado es el que está pasando. Gracias, senador, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos prontamente. ¿Cómo no? Un abrazo. Era el senador Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado. Cuando regresemos, debe estar con nosotros la senadora Nitza Morán Trinidad para hablar de estos y algunos otros asuntos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Con nosotros en la mañana de hoy, la buena amiga senadora Nitza Morán y Trinidad. Buenos días, senadora, bienvenida. Buenos días, Eddie. Gracias por la bienvenida otra vez nuevamente a esta estación SBS Nación Z. Me acaba de corroborar que la legislatura no está en receso a pesar de no haber sesión. Ahí los procesos continúan, hay legislación pendiente, hay vistas públicas. ¿Qué está pasando allí? El proceso nosotros estamos trabajando, no solamente porque hay una sesión, ¿verdad?, ordinaria que se acabó el 30 de junio, sino que en las comisiones hemos continuado trabajando y hay una serie de vistas públicas llevándose a cabo. De hecho, hoy tenemos varias de la Comisión de Telecomunicaciones, tenemos de Hacienda, estamos atendiendo resoluciones y proyectos, así que estamos haciendo el trabajo para lo que fuimos electos y darle continuidad y comenzar. Entonces, todo esto es un proceso legislativo que tú conoces. Nosotros hacemos estas vistas públicas, se rinden informes para entonces cuando comencemos otra vez en agosto, pues estos son proyectos que se pueden añadir al calendario de órdenes especiales y entonces podemos dar paso a la votación. Porque el trámite sigue continuando. El trámite sigue continuando, las ponencias se van buscando, nosotros estamos en los informes, hay que rendirlo, que eso es lo que coge un poquito más de tiempo, pero antes que recesemos, ¿verdad? Hay unos días que son feriados ahora las próximas semanas, a fin de mes, pues queremos hacer todo ese trabajo legislativo porque entonces comenzamos ya el 11 de agosto. Yo llevo el conteo aquí, quedan 34 días. Para el comienzo, el 18 de agosto, el lunes 18 de agosto, para la nueva sesión ordinaria, conforme reza la Constitución. Senadora, usted tuvo el cuatrenio pasado y ya tenemos la primera sesión en el bolsillo. ¿Cómo compara de uno a otro, ahora estando en mayoría, con una mayoría amplia, versus teniendo el gobierno dividido del cuatrenio pasado? Pues mira, Eddie, la experiencia ha sido muy buena en ambos, ¿verdad? Yo no puedo decir que hay una distinción. Sí puedo marcar que esta legislatura, bajo nuestra mayoría, con el presidente Tomás Rivera Chat, hemos atendido un sinnúmero de medidas un poco más rápido, más cantidad de medidas. Nosotros también teníamos el compromiso de que nuestras comisiones atendieran la mayor de las medidas posibles, rendir informes, atender las resoluciones. Y eso sí, yo he visto un poquito más de actividad. Ahora que soy presidenta de una comisión, pues tenemos más trabajo. ¿Qué comisión es la que preside? Yo tengo la Comisión de Desarrollo Económico, Banca, Seguros, Cooperativismo y Pequeños Negocios. Wow. Así que tengo manos llenas en todo lo que tiene que ver el desarrollo económico en Puerto Rico. Esto es un tema, Eddie, que a mí me apasiona, tú lo sabes. Me puedo identificar claramente y hemos estado trabajando de todos los proyectos. Sin embargo, estamos mirando fuera de la caja de lo que es la comisión, viendo cómo se está comportando el desarrollo económico en Puerto Rico de diferentes industrias. ¿Qué está sucediendo con la residencia de Bad Bunny y su concierto del conejo malo en español? ¿Y qué está trayendo a Puerto Rico? Y esto hay que evaluarlo en términos no solamente turísticos, sino la inyección económica y la proyección internacional que Puerto Rico está teniendo a través de estos conciertos. Y eso no es poca monta. Nosotros no hubiéramos tenido los recursos económicos para poder hacer ese trampolín internacional y crear esta economía local que ha beneficiado no solamente a aquellos que producen el evento, sino a todos los comerciantes que están en la periferia, ya sea de gastronomía, ya sea de ventas al detalle, los supermercados. Yo creo que hay un impacto grande en lo que es el entorno comercial de Plaza Las Américas y unos movimientos. Y eso ayuda a que aquellas proyecciones que estaban hablando sobre unas quiebras de algunos negocios, porque esta es temporada baja. Para que conoce la industria, esta es una temporada baja. Así que a lo mejor aquellos que estaban pensando que estaban... ¿Qué significa eso de temporada baja, senadora? Cuando es temporada baja es cuando tenemos poco movimiento de consumo
al detalle, especialmente esto se traspola en los restaurantes. La compañía de la Asociación de Azores siempre ha estado muy pendiente, es que el turismo baja y entonces pues ese consumo no está, y ahí es que nosotros decidimos, ¿verdad? Denominamos esto como una temporada baja. El consumo local persiste o continúa, pero no a grandes escalas. O sea, Sin que embargo, baja también el recaudo del gobierno. del fisco, del IBU, las compras de productos, o sea que esto impacta a todo el mundo. Cuando se da este concierto en esta temporada, que ya es una temporada Ya quiero hablar del concierto. sobrepasa el pico. ¿Tú sabes por qué? Porque si hablamos de quiebra y aquellos que habían temblado, estaban pensando en esta temporada, mira, ya yo voy a cerrar para este tiempo, pues a lo mejor lo están reconsiderando. O sea, el comerciante que se iba a dar su viajecito, que iba a estar con los nenes en lo que empezaba la escuela, ahora ha tenido que cambiar para poder beneficiarse de esta... Quizás fuera del área metropolitana está pensando en una mentalidad diferente, pero aquellos que están en la área metropolitana están haciendo su 15, ¿verdad? Como decimos nosotros coloquialmente, y vamos a trabajar con eso, pero sí hay un sentido de quiebra en la isla y de los negocios, pero esto tiene que ver nuevamente con el manejo de los permisos, los servicios básicos que están muy costosos, el recurso humano, la empleomanía, que se hace muy difícil contratar. Así que esto contrapesa todo lo que está sucediendo, así que nosotros vamos a estar evaluando de la Comisión de Desarrollo Económico, hay varias resoluciones respecto a esto, lo vamos a estar viendo en las próximas vistas públicas que están pactadas en agosto para estos méritos, saber cómo nosotros podemos atender, o sea, en términos económicos, esta percepción de financiera de que no queremos que nuestros negocios Quería hacer ese contraste, senadora, porque se ha destacado bastante contundentemente que las finanzas del fisco, ¿verdad? De Hacienda, las cuentas están bien y las proyecciones son favorables, hay un crecimiento y demás, pero los dos periódicos principales en la mañana de hoy recalcan el asunto de las quiebras de los negocios. Esto obedece a muchos factores, pero principalmente me parece a mí, en mi análisis, que tiene que ver con mucha gente que emprendió después de la pandemia y que no necesariamente hicieron el análisis y la debida diligencia de si su programa de gobierno iba a funcionar, no, de gobierno, no, su programa de trabajo, pero ¿cómo se llama eso? El business plan, el plan de negocio, ¿verdad? Y como no tuvieron que solicitar a un banco para viabilizar o para ver si era viable ese plan de negocio, utilizaron el dinero que regalaron en la pandemia, como muchos otros, para comprar botes, carros, motoras y todo lo demás, e invirtieron y quizás ahora están enfrentando otra realidad distinta por razón de cómo funciona el consumo, las horas pico, quizás la cantidad de empleados que iban a tener, si el negocio o la ubicación del negocio era propicia. Aquí hay muchas vertientes en cuanto a eso. Sí, lo que pasa es que aquel emprendedor que se vio en cautiverio de momento dijo, tú sabes que yo perdí mi trabajo. Claro. O renuncio al trabajo. O renuncio al trabajo. Alguien empezó a hacer postres en sus casas, muchas mujeres empezaron a hacer manualidades y encontraron que podían como que emprender en un negocio. No es fácil emprender cuando tú no tienes los conocimientos básicos para poder comenzar un negocio. ¿Y de qué se trata? Fue comerciante. Y fui comerciante por muchísimos años todavía, pues, está en la vena por ahí, lo que se hereda no se hurta. La realidad es que entonces se emprenden con ese dinero que recibieron, montan el negocio, pero no hicieron un estudio estadístico de comportamiento económico donde pusieron el negocio. Por ejemplo, estas épocas bajas. Pudo haber sido, y eran épocas bajas, fíjate, porque estábamos en una pandemia, estaba todo el mundo encerrado, todo el mundo tenía miedo del contagio y la gente no salía a comprar, o si compraba era por telemercadeo, ¿verdad? Te compro o por internet, te hago la compra y de lejito. Así que lo hicieron en un momento muy difícil, sin los estudios necesarios, como hacen grandes compañías. Ellos cuando vienen a poner un negocio en Puerto Rico, ellos hacen un estudio económico de dónde van a establecerse y cómo es que se... Y ¿verdad? Siendo así fallan, porque estamos viendo que es la contraportada, ¿verdad? De la sección de negocios, donde hay algunos, ¿verdad? Como una de las tiendas principales que ha sido el ancla del centro comercial principal en Puerto Rico y otras más que se posicionaron en el Mall of San Juan también, más allá de Plaza Las Américas, que hicieron unas proyecciones que no necesariamente fueron las reales y se guayaron, como dicen en la calle. Se guayaron. En este término de ¿verdad? Estas grandes cadenas, pues el impacto a lo mejor no es tanto porque el típico americano, no, porque el típico americano,
cuando no ve los números buenos, si están en números rojos, toma decisiones bien radicales. Ya. Uno es entablar la quiebra, a ver si puedo manejarlo de alguna manera, y hay algunas que subsisten bajo el sindicato de las quiebras y pueden seguir operando por varios años, y hay otras que dicen, realmente sabes que yo no puedo esto. Y entonces el americano recoge sus cosas y te deja los cuatro paredes allí. Digo, y yo no creo que sea tanto el americano, porque ahora mucho de eso lo manejan las corporaciones. Y corporaciones, a esos efectos, sí, ¿verdad? Son fondos de inversión en su mayoría. Es una mentalidad de capitalismo, claro, que cuando no te da números pero no debería verdes, ser así. es que es así, porque tenemos megas cadenas cerrando ahora mismo, tú sabes, o vendiendo. Y Bueno, eso... la fábrica de donas. Eso, que eso no se vacía nunca. Eso y es es las tiendas que más venden en el mundo de esa cadena de donas. es que, mira, Eddie, la realidad es que el desarrollo económico y el empresarismo es muy complejo. La que llegó de pollo, que lo mojan en pickle juice, en ¿cómo se llama eso? El pickle, el jugo de... En el jugo del pepinillo. Del pepinillo. Están por ahí también dando unos bandazos, sí. No, la realidad es que el entorno económico, ¿verdad? Fuera de alguna inyección económica de momento, es complejo, y no solamente es en Puerto Rico, Eddie. Claro. Todo el mundo piensa que es aquí, que las cosas están malas en Puerto Rico, pero hay que salir de aquí para darse cuenta que el entorno económico mundial está tambaleándose. A tal nivel que estamos hablando de aranceles en Estados Unidos, China aquí, ya tú subieron los precios en estas tiendas digitales, tú ves que los precios han subido. Shein y Temu me subieron las tenis. No, todo ha subido, y no sé, mucha gente compraba en esos lugares, ¿verdad?, de internet, y puede ver el reflejo del aumento. Y el aumento no solamente en el producto, aumentó en el shipping, ¿verdad?, en el transporte, en el carreo. Así que yo creo que todo va en aumento, y esto es algo mundial, hay que mirarlo. Cómo se está manejando, qué va a traer finalmente este asunto de los aranceles, que yo creo que volvemos en un gobierno capitalista como el de Donald Trump. Esto se puede ver en 10 a 15 años o 20, la posibilidad de que entonces podamos tener una manufactura. Mientras estas guayas se dan, ¿cómo afectan al fisco y a las proyecciones que quizás se tengan? ¿Pudieran tener que reajustar el presupuesto quizás? Porque estamos en número en doble dígito. Economía 101. En Puerto Rico tenemos números buenos, ¿verdad? En términos de los recaudos en el fisco, eso son buenas noticias, porque posiblemente podemos estar demostrando que estamos ingresando un dinero y que pudiéramos estar haciendo un buen manejo para salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero eso obedece también a que no hemos pagado la deuda y hubo una moratoria por un tiempo. Bueno, pero eso es parte del sindicato Igual que lo de la Junta. de quiebra, eso es lo mismo. Es en términos de que poder recuperarse uno económicamente para poder volver a salir de la quiebra. Por eso es que te dan tantos años. En términos de eso, mantener los números buenos es el reto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esos son los planes que nosotros debemos estar mirando. No podemos tener planes a corto, mediano, largo. Tenemos que tener un plan hoy para saber qué va a pasar mañana, porque Puerto Rico es bien consumidor. Fíjate, puede estar endeudado, puede usar las tarjetas de crédito, puede coger prestado, pero sigue consumiendo. Aunque hay unas bajas ahí, pero tenemos números buenos. Así que en alguna parte se está dando ese consumo que estamos teniendo, esos números saludables. Así que mantenerlo, y cuál es la industria que está provocando esto es lo que hay que mirar. Hay una contraparte que a nadie le gusta hablar, que es la ley 60, pero tenemos personas invirtiendo en Puerto Rico millones de dólares. Dinero que no teníamos. Que no íbamos a poder Así atender. Sea una tasa reducida, era dinero que no teníamos. No teníamos, y que no podíamos atender quizás esa propiedad que estaba abandonada. O ese solar que realmente no se estaba haciendo nada con él. Y algunos que no quieren darle el visto bueno a esta ley 60 ha provocado que estas personas quieren invertir en Puerto Rico y que haya un movimiento económico. ¿Esa burbuja es artificial? ¿Va a reventar en algún momento? No creo que sea artificial. Por ejemplo, en el condado que es mi distrito senatorial, tenemos 3 construcciones de vivienda que no estuvieran haciéndose construcción si ya no estuvieran vendidas. No es burbuja, porque alguien va a vivir ahí, va a consumir, va a hacer un entorno económico alrededor de donde vive, y eso es permanente. O sea que la demanda está.
La demanda está porque no hubiera tenido 3 construcciones a la misma vez. Mira qué cosa. Y el efecto negativo que tiene sobre el poder conseguir vivienda asequible que se ha traído. Ahí es que está el reto. Yo creo que los inversionistas han visto que ese es el lugar donde ellos pueden invertir, porque económicamente van a tener un ingreso mayor a la venta, ¿verdad? Porque obviamente esas residencias cuestan sobre $1 millón. Pero ¿dónde está la vivienda que necesitamos el de a pie, el tú y yo, el que me está escuchando? No tenemos dónde rentar, no tenemos dónde comprar. Tenemos iniciativas del gobierno federal con vales que nos estamos quedando en la mano. ¿Estaría de acuerdo con que el gobierno impusiera alguna restricción sobre los alquileres? No o las restricción, ventas? complementación. Si tú me vas a invertir en Puerto Rico en una vivienda de $1 millón, me tienes que invertir también en una asequible. ¿Cómo eso me baja el precio de alguna propiedad para yo poder alquilarla o comprarla? Bueno, no te baja porque el mercado está alto. Tú vas a la Florida y las rentas están igual que de cara que aquí en un estudio. Vuelvo. Cuando una casa cuesta 42 millones en Dorado, casi toda alta, saliéndose ya del área de casi Dorado, toda alta, pues, pero obviamente las comparables pero se van a hay que pensar con el que no puede comprar a $1 millón ni a 42. Ajá. En ese hay que pensar, pero si el inversionista que llega me va a hacer construcciones solamente de $1 millón para adelante, ¿dónde está el de 200,000, que es el promedio ahora, que eso es carísimo? En 200,000 era una propiedad con piscina, 2 pisos y todo lo demás. Ahora 200,000 es un apartamento walk-up, ¿verdad? Y apenas 2 cuartos y un baño. Y cuidado. Así que yo creo que hay que mirar cómo nosotros hacemos este incentivo para que ese inversionista vea las viviendas asequibles un negocio. Pero usted no cree en una imposición como lo hizo la ciudad de Nueva York en 1979, donde propiedades en Manhattan, para que pudieran trabajar, vivir trabajadores, sea impuesto aquí en Puerto Rico, y decirle a un propietario, tú no puedes alquilar por más de esto o no puedes vender la propiedad por más de X cantidad. Lo que pasa es que en el 1979 no hay lo que hay ahora, ¿verdad? Hay unos derechos adquiridos, un dueño de una propiedad, de imponerte que tú vas a hacer con la tuya, pudiera ser más una dictadura que otra cosa. Porque el que es dueño de propiedad, y no te gustaría decir que un segundo o un tercero te dijera, tú sabes que no. Tú no puedes rentar a ese precio. Pero hay unas restricciones a la propiedad privada ahora mismo. Hay unas restricciones. No puedo construir restricciones. X número de pisos. Ni pisos, ni puedes ahorrar. Poner una verja de 30 y en la pies. ciudad de Nueva York hubo una restricción. Ahora hay un proyecto, una ley que solamente hay cierto porcentaje, creo que es un 30 o un 33%, que puede tener alojamiento a corto plazo en ciertas áreas para mantener la parte residencial. Ya. Eso sí lo han controlado. Eso es una restricción sobre la Y propiedad eso privada. es una restricción futura. Yo voy a coger esta área y voy a procurar que se mantenga más residencial y no más comercial para salvaguardar los que están allí, que son dueños, que están rentados, pero es prospectivamente. Pero el gobierno puede hacer eso. Pero la ciudad de Nueva York lo ha hecho. A pesar de afectar a alguien en su utilización, Y lo ha en su hecho. uso y gozo y Y disfrute lo ha de la hecho. propiedad. Y lo ha hecho. Y el gobierno aquí lo pudiera hacer también. Y aquí, fíjate que el gobierno es el ente gubernamental, pero los dueños de propiedades se han movido a eso. Por la necesidad de, en vez de rentarte $500 mensuales, te lo rento por un fin de semana $500. Entonces, el dueño de la propiedad ha visto negocio. Y han provisto para que gente que tenía una renta de, qué sé yo, $800, le dicen, te tienes que ir porque yo lo voy a convertir en alquiler a corto plazo y le saco más. Es correcto. Y han visto un negocio. Lo que pasa es que yo creo que... ¿Qué pasa con esa gente que tenía esa renta de $800 que ahora por el mismo apartamento o cerca o lo que sea, la renta es de $3,000? Están en un desespero. Esto yo lo estoy viviendo. ¿Cómo el gobierno maneja eso? El gobierno... es muy difícil manejarlo si tú no estás regulando una industria. Y aquí no es cerrar las puertas a cómo tú vas a hacer negocio con tu propiedad, pero tienes que regular una industria que no está siendo regulada, que nosotros hemos comenzado, ¿verdad?, en mi comisión a regular en la industria de a corto plazo, porque la realidad es que está desproporcionada. Y cuando está en descontrol y desproporcionada, provoca el desplazamiento. Y el problema de eso también, senadora, es que van a salir dueños de propiedades en una región específica, salgan afectados, y otros que no. No va a ser uniforme para todos. No va a ser uniforme si no lo hacemos a nivel gubernamental. Si dejamos que los municipios... Aún haciéndolo Es que a nivel municipal hay tantas regulaciones que también entonces atropellas la industria que está creciendo. Pero es que no es lo mismo Isla de Condado que Santurce o Puerto Pero Nuevo. yo tengo en Santurce y tengo en Barrio Obrero y he tenido casa, alojamiento a corto plazo en Llorén.
Creo, claro. O sea, no está regulada. O sea, no hemos mirado hacia ese negocio nuevo, a esa industria nueva, y la industria piensa que está por la libre. No hay regulación, no hay plan de seguridad, no hay plan de servicios básicos. O sea, y crea un movimiento, un entorno residencial poco amigable para las personas que viven allí. Y va a haber resistencia a eso. Y va a haber resistencia a todo eso. Así que yo creo que es un paso, nosotros ya dimos el paso con un registro a nivel central, no municipal, un registro a nivel central para... Es un peligro de que cada municipio entonces tenga su librito. Sí, pues no puede ser. Tiene que ser uniforme esa regulación. O son 78, son los 70 o son 60 municipios con regulaciones diferentes. Hay países y jurisdicciones que los han eliminado. Eliminado por completo. Barcelona es una de ellas, Sí. Creo que hay algunas de las ciudades, no sé si Miami o una de ellas también. Pero estamos hablando de ciudades de millones, ¿verdad? De ciudades grandes. Puerto Rico es 100 por 35. Yo creo que no podemos atropellar una industria que llegó para quedarse, sino más bien debe de ser comenzada a regular. Y más cuando no tenemos una cantidad de habitaciones de hoteles sustanciales. Sustanciales que podemos balancearlo y vuelvo, el dueño de una propiedad dice, no, espérate, pues yo voy a cooperar y esto ha crecido. Ahora mismo para un impacto como este no hubiéramos tenido los alojamientos necesarios para tener, ¿verdad?, estas visitas que estamos teniendo semana tras semana. De hecho, he visto otro fenómeno, que es que al igual que hay taxis sirviendo como Uber o como Lyft, ahora hay hoteles que también parte de su... están en las plataformas de algún tipo de Airbnb o alquiler a corto plazo. Es correcto. ¿Por qué? Porque se ha provocado un nicho, ¿verdad?, económico ahí, que no está regulado. Es que todo el mundo ve negocios donde no hay regulación, entonces puede hacer lo que le dé la gana. Nosotros en la comisión creamos un proyecto para el registro, porque cuando hicimos esa vista pública, percatamos que la compañía de turismo, quien básicamente tiene puede palpar la cantidad de a corto plazo, los números eran exorbitantemente bajos a la comparación, por ejemplo, en San Juan. ¿Y se está pagando esa contribución o se está evadiendo, senadora? Para mí que se está evadiendo la contribución. El cargo de noche por hotel. Claro, porque entonces el room tax es el 7% para de esto. Y te voy a decir, esta industria es muy compleja porque están haciendo alojamiento a corto plazo en propiedades que están exentas del crimen, del impuesto. Anda. Entonces tenemos que, dime tú qué es un alojamiento a corto plazo, una actividad que es residencial o comercial. Comercial. Lo es, está explotándola comercialmente. Y entonces aquello ha hecho un cuartito aparte, entonces se está beneficiando, es muy complejo, pero lo vamos a tener en la Comisión de Desarrollo Económico, va a haber otro proyecto que está encaminado. Senadora, me traiciona el tiempo y quería hablar para un futuro de lo que está pasando con el Banco de Desarrollo Económico. Me parece que tiene jurisdicción su comisión en cuanto a eso, cuál va a ser el futuro de esos ofrecimientos, pero agradecido de que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Siempre a la orden para hablar de desarrollo económico en Puerto Rico y estamos para que Puerto Rico progrese. Agradecido. Esto ha sido Nación Z por el día de hoy con el